Buenos días, buenas tardes o buenas noches, querido profesor o quien esté viendo este video. Realmente estoy agradecido por esta oportunidad que me dieron y quiero aprovecharla para agradecer al Instituto Bíblico Palabra de Vida. Gracias a cada uno de los profesores y a todos los que hacen posible este instituto porque me han llevado a la Palabra de Dios. Y durante estos años, sin lugar a dudas, la Palabra de Dios ha transformado mi vida. Por eso, en este trabajo final quiero animarlos a ir al libro de Filipenses. Vamos a ir al capítulo 1 y en este capítulo 1 al versículo 19. Pero quiero decir que mi vida ha sido impactada por este libro. Y mientras leía y llegaba al final, llegué a la conclusión a la cual muchos otros han llegado. La carta de Pablo a los Filipenses es una carta muy personal. Y creo que puede llegar a ser así porque Pablo llega a Europa con el Evangelio por primera vez acá en Filipos. Y en este lugar él se va a encontrar con una mujer que se llama Lidia y él va a predicar el Evangelio. El corazón de esta mujer va a estar listo para recibirlo. Pero luego él es encarcelado en este lugar y de alguna manera milagrosa Dios lo libera de la prisión y un carcelero se pregunta ¿qué puedo hacer para ser salvo? En este momento Pablo le dice cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Por eso podemos llegar a decir que la iglesia de los filipenses nace como cualquier otra iglesia, por el Evangelio. Pero en el caso de Filipos, por el Evangelio de la boca de Pablo. Son estas cosas las que unen y ligan el corazón de Pablo con el de esta iglesia. Por eso él les escribe una carta, como derramando su corazón en cada texto, en cada línea. Como poniendo su corazón dentro de un sobre para dárselo a Epafrodito con destino a Filipo, diciendo: gracias, estoy bien y gozoso porque vivo a Cristo. Con esta frase podría resumir los 3 bosquejos que he preparado para esta materia. Pero quiero invitarlos a leer lo que Dios tiene para decirnos en esta tarde. Dice así: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Siglos más tarde somos nosotros los que estamos leyendo directamente el corazón de Pablo. Hay una frase que dice: donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. Y mientras leía esta carta, no solamente me encontré con el corazón de Pablo, sino que me encontré con su tesoro, y a Pablo viviendo por este tesoro. Porque a lo largo de su vida, Pablo halló el tesoro detrás de la confianza. En segundo lugar, él halló el tesoro detrás de vivir o de morir. Y en tercer lugar, él halló el tesoro en el servicio a los demás. Porque su tesoro tiene nombre, y ese nombre es Cristo. Por eso quiero que me acompañen nuevamente al versículo 19, el cual nos da nuestro primer punto, el tesoro detrás de la confianza. Pablo va a decir: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. El contexto de Pablo era adverso. Él se encontraba en una de sus tantas prisiones, en medio del sufrimiento. Y en este momento él podía confiar en el poder de la oración. Porque notamos claramente que la liberación de Pablo se lograría a través de la oración de los filipenses. De alguna manera, la oración de estos hombres y mujeres de Dios moverían el brazo omnipotente de Dios para que Pablo sea libre de la prisión. Y es interesante porque todos nosotros, los cristianos, somos llamados a orar los unos por los otros. Y es en esos momentos donde de alguna manera el poder de Dios se libera. Cuando oramos como pueblo. A esto era lo que Pablo se estaba aferrando. En esto Pablo se aferraba. Este era su tesoro.
confiaba en el poder de la oración, pero no solamente eso, sino que confiaba en el plan de Dios. Pablo va a decir, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada será avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Pablo confiaba en el plan de Dios para su vida. En medio de esta soledad, en medio de esta oscura prisión y sufrimiento, Pablo confiaba en que Dios tenía un plan para él. Y este plan significaba Cristo exaltado. Yo creo que en la mente de Pablo estaba un pensamiento como este. Si vivo, hay un plan. Voy a ser liberado para seguir predicando el Evangelio, continuar haciendo viajes misioneros, fundar iglesias y confirmarlas. Y si muero, también hay un plan. Pablo se convertiría en mártir, moriría por el bien de Cristo y su fe inquebrantable sería de ejemplo para los creyentes. Por eso que para Pablo la cuestión no eran sus problemas, la cuestión no era las circunstancias que atravesara, la situación no era incluso su muerte. A Pablo le importaba que el Evangelio esté avanzando y que Cristo sea exaltado. Este era el mayor tesoro de su vida. Y Pablo confiaba en el plan de Dios, porque significaba Cristo exaltado. Pero no solamente la confianza en el poder de la oración, la confianza en el plan de Dios, sino que Pablo tenía confianza en la promesa del cielo. Porque decir las palabras que Pablo está diciendo son muy valientes en una situación como la que vivió. Él sabía que se tendría que enfrentar a la corte romana y que ellos iban a decidir la decisión final, si liberación o ejecución. Y él quería asegurarse de que sus convicciones cristianas lo mantendrían. Y fue así. La convicción de un cielo mantuvo a un Pablo confiado y valiente como lo vemos. Porque incluso si él moría, él hallaba el tesoro en la promesa de un cielo que se haría real delante de sus ojos. Él describe esto como un evento que sería muchísimo mejor. Sin lugar a dudas, Pablo halló el tesoro detrás de la confianza. Por eso quiero ir a la aplicación para este punto, pensando en una palabra que Pablo menciona, la palabra ahora. Creo que es ahora el momento de exaltar a Jesucristo, es ahora el momento de vivir por Él. Es ahora en que pensemos en Él con confianza en la situación que está viviendo. Es hora de que confiemos en el poder de Dios a través de la oración. Es hora de que confiemos en el plan de Dios para nuestras vidas y que hagamos de Jesucristo el mayor tesoro de nuestras vidas. Por eso quiero preguntarte en este momento si lográs ver a Jesucristo en la situación que estás atravesando. ¿Confías con poder en la oración? ¿Confías en el plan de Dios? ¿Confías en la promesa del cielo? Sin lugar a duda, Pablo vivió de esta manera. Pero no solamente esto, sino que Pablo halló el tesoro detrás de la vida y de la muerte. En nuestro segundo punto vamos a ir al versículo 21, el cual Pablo comienza diciendo, porque para mí, Pablo estaba dando su testimonio personal. Pablo estaba dando su propia experiencia de vida. Él no podía hablar por el mundo no creyente. No podía hablar incluso por el mundo que se hacía llamar creyente. Él había logrado llegar a ver a Jesucristo como el mayor tesoro de su vida. Y él estaba dispuesto a vivir por este tesoro sin importar lo que hiciera el resto de la humanidad. ¿Sabes? Vos y yo somos cristianos y es hora también de que miremos a nosotros mismos. Porque aunque el mundo esté en contra de nosotros, el cristiano vive por Cristo. Se regocija en Cristo, sufre por Cristo, es capaz de morir por Cristo, porque Cristo es el único camino que vale la pena. Porque Cristo es el mayor tesoro de la vida de un cristiano. Así era para la vida de Pablo. Me pregunto si es así para mi vida, y te pregunto si es así para la tuya. Pero Pablo continúa diciendo, porque para mí el vivir es Cristo. Mucha gente piensa que Cristo puede prepararte para morir. Y es verdad, pero Cristo también te prepara para vivir. Pablo había llegado a conocer y entender el tesoro de la vida cristiana. Y ese es Cristo. Porque la vida cristiana no se trata de un templo. No se trata de reglas y regulaciones, ni siquiera de religión. Se trata
de conocer a Jesucristo. Se trata de ser amado por Él, de ser guiado y dominado por Jesucristo. Todas las actividades que hacía Pablo y todos sus intereses estaban envueltos en Cristo. Por eso es que con esta frase Pablo resumía su vida. Para mí el vivir es Cristo. Ahora supongamos que tendríamos que resumir nuestra vida. ¿Qué pondrías detrás de para mí el vivir es? ¿Qué tal si tendrías que rellenar ese vacío, ese espacio en blanco? Yo creo que mucha gente en este mundo puede llegar a decir, para mí el vivir son riquezas materiales, es mi negocio, es mi trabajo, son mis posesiones. Otros podrían llegar a decir, para mí el vivir es mi prestigio, es mi influencia, es mi poder. Otros podrían llegar a decir, para mí el vivir es el placer, es el sexo, es la droga, es el alcohol. Hombres y mujeres son capaces de sacrificar sus vidas por estos intereses. Sacrifican a su familia y todo lo que tienen en busca de un tesoro que nunca va a traer la satisfacción plena, sin darse cuenta que el mayor tesoro por el cual podríamos vivir en esta tierra es Cristo. Pablo lo entendía muy bien. Y Pablo halló tesoro en la vida. Pero no solamente eso, sino que también en la muerte, porque dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Sabías que la forma en la que vemos la muerte afecta directamente la forma en la que vivimos? Si vemos la muerte como un evento temido, vamos a vivir esta vida con temor. Pero si vemos la muerte con burla, vamos a vivir esta vida como si fuese un juego. Y si la vemos como el final de la existencia, yo podría apagar esta cámara porque lo que estoy haciendo no tendría sentido. Sin embargo, Pablo dice, para mí el morir es ganancia. Porque Pablo hallaba su tesoro incluso a través de la muerte. ¿Sabes por qué? Porque la muerte traería una relación cara a cara con Jesucristo, aquel a quien había amado y servido durante toda su vida por fe. Se convertiría en algo real delante de sus ojos. Por eso, en la aplicación para este mundo, quiero animarte a que vivas al máximo y que mueras por mucho más. Y por eso dar como un eslogan. Pero vivir al máximo se trata de envolver nuestra vida de Jesucristo. Y cuando vivimos de esta manera, la muerte trae ganancia porque significa aún más de Cristo. Pensando en este versículo, en la famosa frase de Pablo, ¿cómo resumirías tu vida? ¿Cómo ves al evento de la muerte? Pero en tercer lugar, vamos a ver el tesoro detrás del servicio. Pablo va a decir, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Sí, Pablo sabía muy bien lo que era estar vivo. Él sabía de que si era absuelto y liberado, su ministerio se prolongaría. Él sería capaz de tener más fruto, almas ganadas, iglesias fundadas y confirmadas. Y esto, sin lugar a duda, hubiese estado excelente para Pablo. Pero él deseaba algo que es muchísimo mejor. Dice el siguiente versículo, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pablo personalmente estaba dividido entre morir y ver a Cristo cara a cara, o vivir y seguir dando frutos para Cristo. Esto presentó una difícil decisión para él. En realidad es hipotético porque la decisión no era de Pablo, ni de César. En todo caso, esta decisión se tomaría en los cielos, porque la vida de Pablo no terminaría hasta que Dios lo decida. Pablo estaría en el frente de batalla hasta que Dios lo llame a casa, y creo que esto era algo que Pablo entendía muy bien, porque él sabía que en todo el imperio romano no podía tocarlo mientras él todavía tenía trabajo por hacer. Un gran hombre de Dios una vez dijo, somos inmortales hasta que terminemos nuestro trabajo. ¿Sabes por qué los cristianos podemos decir frases como esta? Porque Dios preparó para cada uno de nosotros un servicio, un lugar en la obra. Y mientras estemos vivos, es ahí donde tenemos que estar. Mientras estemos vivos, debemos estar en la obra que Dios ha preparado para nosotros hasta el día de nuestra partida. Y uso esa palabra porque fue la palabra que usó Pablo en el original.
la palabra partir, una palabra militar utilizada para esa situación de final de guerra, en donde se rompe el campamento, se levantan las tiendas de batalla y se vuelve a casa. Así es para los cristianos. La batalla aún no termina hasta el día de nuestra partida. Y solamente aquel día seremos capaces de levantar la tienda de campaña, romper el campamento e ir por una eternidad con nuestro Señor. Pero mientras tanto tenemos que servir a los demás. Pablo, sin lugar a duda, deseaba levantar campamento, pero él va a decir, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Obviamente para Pablo esta era la mejor salida, la muerte, pero él no iba a pensar en sí mismo, él iba a pensar en los demás. Y tenemos otro gran ejemplo del apóstol Pablo en poner el ministerio por encima de su deseo personal. Y en este caso su deseo personal era estar con Cristo. Por eso va a seguir diciendo, y confiando en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Pablo sabía y confiaba que sería liberado, y creo que era porque Pablo tenía ganas de vivir, pero no por los intereses por los cuales se mueve este mundo. Pablo tenía ganas de vivir porque quería ser capaz de servir al menos una vez más a los filipenses, porque Pablo halló el tesoro detrás del servicio a los demás. Porque Pablo hallaba el tesoro viendo a los filipenses progresar en la fe, creciendo en el amor, en el conocimiento, en la obediencia. Y mientras ellos sigan avanzando en estos caminos, también los filipenses iban a estar viviendo por el tesoro, confiando cualquiera sea su situación, hallando el tesoro en la vida, en la muerte, hallando el tesoro detrás del servicio. Sin lugar a dudas, pensar en la vida de Pablo nos deja un ejemplo de lo que significa vivir por Cristo. Querido profesor, elegí esta porción de la palabra de Dios justamente por este versículo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y mientras pensaba en todas las conclusiones posibles para este momento, esta frase no salía de mi cabeza. Por eso es que quiero terminar contando lo que hoy implica para mí el vivir es Cristo. Comencé esta predicación diciendo una frase que es: donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. Y cuando egresé de la secundaria, mi corazón estaba en tesoros muy vanos. Yo soñaba con obtener el mejor trabajo, ir y conseguir mi auto, recorrer el mundo, formar una familia y tener una gran casa. Yo pensaba que esto era vivir al máximo, pero luego Dios me llevó a su palabra, me llevó al servicio en mi iglesia local, en el club bíblico, y me llevó a leer biografías de grandes hombres de Dios, y poco a poco empecé a comprender de que había un tesoro mucho más valioso, un tesoro por el cual sí valía la pena vivir, un tesoro por el que incluso vale la pena morir, y es Cristo. Por eso es que al final de 2019, luego de un año de ministerio inolvidable, yo decidí en mi corazón estudiar la palabra de Dios. Fue así que decido estudiar en el Instituto Bíblico. Pero en el 2020, justo 15 días antes de renunciar a mi trabajo, Dios permite una pandemia que nos dejó a todos en nuestras casas. Aún así, mi decisión estaba tomada. Hice mis 3 años de instituto de forma online. Y eso me permitió continuar con mi trabajo. Soy mecánico de aviación en el ejército argentino. Y esta pasión también por la aviación me llevó a leer sobre la biografía de Jim Elliot y sus 4 amigos. En ese momento empecé a orar una oración específica: Señor, uní en mi vida la misión con la aviación. Y oraba, y oraba, y oraba, pero sabía que tal vez Dios no tenía este llamado para mi vida. Hasta que un día recibí la llamada de un amigo, me junté con él y él me habló sobre fundar Palabra de Vida en Escocia. Ese día no lo podía creer. Dios me estaba llamando y era por pura gracia después de tantas fallas y errores. Dios finalmente me estaba llamando a algo por lo cual había estado orando: vivir por Cristo. Hoy
estoy literalmente a un mes de renunciar a mi trabajo. Estoy literalmente a un mes de renunciar a mi salario, de renunciar a mi zona de confort, de renunciar tal vez a esos tesoros que soñaba a los 17 para vivir por Cristo. Pero sé que Cristo vale la pena, por eso quería predicar este pasaje, porque yo me conozco y soy capaz de mirar atrás, pero no quiero vivir por Cristo, vivir por este tesoro, porque por este tesoro vale la pena vivir, vale la pena morir, vale la pena dejar todo, y así va a ser en mi vida. Por este tesoro voy a dejar el ejército argentino para unirme al ejército de misioneros, porque quiero vivir por el tesoro. ¿Querés vos también vivir por lo mismo? ¿Qué es lo que implica hoy para vos el vivir es Cristo?